Hola, mis queridos seguidores del canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a este video. Tuba Büyüküstün y Engin Akyürek rompen el corazón de sus fans con una escena que nadie podrá olvidar. En medio de una sesión de terapia de pareja, el actor no pudo contener las lágrimas y terminó abrazando a Tuba entre sollozos. No luchaba contra ti, luchaba contra tu silencio. La frase, tan cruda como emotiva, se convirtió en tendencia en redes, donde miles de seguidores han reaccionado con conmoción y apoyo. Todo comenzó semanas atrás, cuando los rumores de una crisis entre ambos se intensificaron. La falta de apariciones públicas, el silencio en redes y las actitudes más frías durante sus compromisos laborales levantaron sospechas. Pero en lugar de negar los problemas, decidieron enfrentarlos de la forma más valiente, pidiendo ayuda profesional. No sabíamos si esto nos iba a unir o a separar del todo, confesó Tuba con la voz temblorosa durante una reciente entrevista. Pero teníamos claro que ignorar lo que sentíamos solo nos estaba haciendo daño. La actriz, siempre conocida por su temple, se mostró frágil pero decidida. Por su parte, Engin añadió, yo creí que el silencio era la manera de protegernos. Pero ahora entiendo que era un muro que nos separaba. El momento más duro, según personas cercanas a la pareja, ocurrió durante la tercera sesión de terapia. Engin, que había permanecido en silencio durante gran parte del encuentro, finalmente explotó en llanto. Miró a Tuba a los ojos y dijo, me dolía verte lejos incluso cuando estabas a mi lado. Ante estas palabras, Tuba se acercó, lo tomó de las manos y lo abrazó fuertemente. Fue en ese instante donde Engin pronunció la frase que ahora todos repiten, no luchaba contra ti, luchaba contra tu silencio. La terapeuta que los atiende, según fuentes confiables, aseguró que están haciendo progresos significativos. Son dos personas que se aman profundamente, pero que cargan con heridas del pasado que han aprendido a callar en lugar de sanar, habría comentado. Una parte clave del proceso fue una actividad en la que ambos debían escribir una carta al otro expresando lo que no se atreverían a decir en voz alta. En la suya, Tuba escribió, a veces me alejaba porque me dolía que no notaras que estaba pidiendo auxilio con mi silencio. Engin, por su parte, puso en palabras lo que por tanto tiempo había callado, fingí estar bien para que no te sintieras culpable, pero por dentro me desmoronaba. Las reacciones no se hicieron esperar. Miles de seguidores han inundado las redes sociales con mensajes de apoyo. Muchos destacan la valentía de la pareja al hablar abiertamente sobre sus dificultades y buscar soluciones. Algunos incluso compartieron sus propias historias de terapia de pareja, inspirados por el ejemplo de Tuba y Engin. Otros detalles del proceso han salido a la luz, revelando momentos aún más íntimos entre la pareja. En una de las últimas sesiones, el terapeuta les pidió que volvieran a mirarse como lo hicieron la primera vez que se enamoraron. Tuba no pudo contener una lágrima al recordar ese instante, él me miraba como si no existiera nadie más en el mundo. Esa mirada me dio seguridad. La perdí, y ahora la busco en cada gesto. Engin, al escucharla, bajó la cabeza y confesó, yo también extraño la forma en la que te veía. Pero no es porque haya dejado de sentirlo. Es porque me alejé de mí mismo. El impacto emocional de estas palabras fue tal que incluso los profesionales que los acompañan en la terapia resaltaron el nivel de honestidad al que han llegado. No es común que una pareja de figuras públicas se muestre así, con esa vulnerabilidad. Es admirable,
dijo uno de los asistentes que colabora en las sesiones. Pero no todo ha sido dolor y lágrimas. A pesar de los momentos duros, también han empezado a reconstruir sus bases con pequeños gestos. En una de las tareas asignadas por su terapeuta, ambos debían revivir una cita de su etapa más feliz. Eligieron volver al café donde se vieron por primera vez fuera del set. Esta vez sin cámaras, sin presiones, solo ellos dos. Según testigos que estaban en el lugar, se los vio sonriendo, tomados de la mano, y hablando con una complicidad que parecía olvidada. Volver a ese lugar me recordó porque lo elegí a él, dijo Tuba después. Engin, por su parte, agregó con una sonrisa nostálgica, nunca pensé que tomar café contigo se volvería una medicina para mi alma. Los fans, por supuesto, han seguido cada paso con emoción, creando hashtags como almohadilla Tubayengin sanando o almohadilla el amor no se rinde, que se volvieron tendencia en cuestión de horas. Incluso celebridades del medio han comentado la noticia, aplaudiendo el valor de la pareja para priorizar el amor real por encima de las apariencias. Una fuente cercana confirmó que han decidido continuar con la terapia por tiempo indefinido. No buscan resultados rápidos, sino transformaciones profundas. Están en un proceso de reconstrucción, no de parcheo. Y eso, en palabras de Tuba, es la única manera en que vale la pena amar de nuevo. En una de las últimas entrevistas, se les preguntó si consideraban que este proceso los llevaría a un reencuentro definitivo. La respuesta de Engin fue tan clara como conmovedora: estamos aprendiendo a amarnos mejor. Si eso nos lleva a seguir juntos, será porque esta vez será para siempre. Tuba, con una mirada serena, concluyó: esta no es una historia de ruptura. Es una historia de dos personas que no se rinden. Mientras tanto, los seguidores esperan con esperanza nuevas señales. Porque en un mundo donde todo se mueve rápido y lo superficial domina, ver a dos almas elegir el camino difícil del entendimiento, de la sinceridad y del perdón, es, sin duda, un acto de amor que inspira. Así que cuéntanos en los comentarios, ¿crees que la terapia puede salvar una relación? Nos encanta. ¿Y a leer tu opinión? Y si te ha conmovido esta historia tanto como a nosotros, no olvides suscribirte al canal y darle like al video para seguir trayéndote las noticias más impactantes del mundo del entretenimiento. Hasta la próxima, queridos seguidores.